muchas gracias. Bienvenidos a este Diplomado de Fiscalización Laboral 2023. Para mí también es un verdadero placer poder compartir esta vez con ustedes, ¿no? Con este grupo, que sin duda alguna creo vamos a poder compartir información interesante respecto al primer módulo que me corresponde, que es un poco las generalidades del sistema de inspección del trabajo, que no es cuestión menos importante porque vamos a abordar temas desde las competencias que tiene la inspección del trabajo. Es importante, antes de repente de conocer aspectos más profundos de la propia inspección y del procedimiento sancionador, conocer cuál es el alcance, cuáles son esas competencias. Y una vez que tenemos definido y muy bien aprendido cuáles son estas competencias, podemos dar paso ya a aprender un poco más acerca del procedimiento interno de la inspección propia del trabajo. Como bien lo dijeron en la presentación, mi nombre es Fabiola Rueda, soy abogada laboralista y conmigo van a compartir el día de hoy 3 horas, igual que en las otras 3 sesiones en las que voy a tener el placer de poder acompañarlos. Pueden hacer las consultas que crean pertinentes, me parece que pueden usar el audio para que puedan hacer las consultas que crean correspondientes. Vamos a, durante esta sesión, aprender un poco acerca del sistema de inspección del trabajo. Vamos a dar lectura a algunas normas junto conmigo y la explicación correspondiente que corresponde para que podamos entender un poco más esto de la inspección del trabajo o del sistema de inspección del trabajo, para ya de repente en la sesión que sigue poder adentrarnos un poco más ya a la propia actuación inspectiva, las facultades de la inspección. Tenemos 6 temas en específico, según como han podido ver en el temario. Hay 6 temas a mi cargo que vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Bien, entonces vamos a empezar. Aquí. Ya, vamos a empezar con este Diplomado de Fiscalización Laboral 2023. La agenda que vamos a desarrollar en estas 4 sesiones a mi cargo son, en una primera sesión vamos a hablar de los temas que en el temario estaban desarrollados en los puntos relacionados a la sesión 1 y 2, básicamente sobre el sistema de inspección del trabajo. Hoy día nos vamos a centrar en este punto, en el sistema de inspección del trabajo, que estaba dividido, digamos, estratégicamente en 2 partes, pero que lo vamos a abordar el día de hoy, ya que tenemos 3 horas y nos va a alcanzar el tiempo. Para poder conocer un poco más, les decía, acerca del alcance del sistema de inspección del trabajo, quiénes lo conforman, qué función tiene cada componente del sistema de inspección del trabajo, ha variado las competencias respecto de alguno de estos componentes o es acaso que sigue tan igual como cuando se emitió la norma que reglamentó el sistema de inspección del trabajo. Eso lo vamos a ver el día de hoy. La próxima clase vamos a ver las funciones propias del inspector. ¿Quién es el inspector? ¿Qué facultades tiene? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué norma respalda esas facultades que tiene el inspector? ¿Cuáles son, precisamente para poder conocer estas facultades, nos sirve para poder saber de qué forma el inspector no puede extralimitarse en el ejercicio de sus funciones? Entonces, siempre es importante conocer cuáles son las facultades, cuáles son esas facultades que le ha irrogado la norma, en este caso la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento. En esa misma fecha, en las que corresponde ya a la sesión 4, vamos a hablar acerca de las actuaciones inspectivas. Una primera parte, vamos a abarcar un poco acerca de esto en la siguiente sesión, para conocer de forma general cuáles son las actuaciones inspectivas, cuál es su base normativa, consideraciones generales, y ya en nuestra tercera clase nos vamos a centrar en una segunda parte respecto de las actuaciones inspectivas, pero ya para abordar temas propios de conocer cada una de estas actuaciones inspectivas, ¿no? Son 4 las modalidades de actuación inspectiva con las que cuenta el inspector, y además también vamos a hablar aquí acerca de las medidas inspectivas, ¿no? Vamos a poder un poco conocer a fondo estas terminologías, estas denominaciones, y al final de mi clase o de mi módulo espero que puedan aprender a diferenciar, ¿no? Que no se confundan y que puedan conceptualizar muy bien cuando nos encontramos frente
a una actuación inspectiva y cuándo nos encontraremos frente a una medida inspectiva. ¿Qué podemos hacer o cuáles son las obligaciones que tiene el administrado cuando se desarrollan las actuaciones inspectivas y también cuáles son esas obligaciones que tiene el administrado cuando se le impone una medida inspectiva? ¿Cuáles son esas medidas inspectivas? ¿Qué es lo que determina que el inspector me aplique una medida inspectiva? ¿La medida inspectiva acaso ya es una sanción? Todo eso lo vamos a aprender en esta tercera clase. Y finalmente, para acabar con mi módulo, en una cuarta clase veremos los aspectos relevantes de SUNAFIL distintos a la fiscalización, porque en la actualidad la Inspección del Trabajo ha apostado no solamente por ir de la mano de la fiscalización, ¿no? En el 2014, cuando se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, digamos que esa cara, esa imagen con la que lo veía el administrado, las empresas, los trabajadores, era de un rol fiscalizador, era un inspector, sí o sí tiene que ir a un centro de trabajo, tocar la puerta y fiscalizar. Ahora la mirada ha cambiado y eso nos lo dicen las propias estrategias que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral viene desarrollando en la actualidad. De repente, no lo sé, alguno de los participantes en algún momento ha recibido algún tipo de carta inductiva, un mensaje orientador. ¿Qué hago? ¿Estoy siendo fiscalizado con ese tipo de documentos? ¿O es acaso que es otro tipo de inspección que realiza la SUNAFIL? Eso lo vamos a ver en esta sesión 4 para aprender a diferenciar y no sentir temor, ¿no? Muchas veces cuando de repente ustedes reciben un documento de la SUNAFIL, lo primero que se viene a la mente es, la SUNAFIL me va a multar. Esto lo vamos a aprender en el módulo o en la última sesión, cuando aprendamos que no todo requerimiento que hace SUNAFIL es parte de un procedimiento inspectivo, sino que ahora, como lo dije, a la fecha viene utilizando otro tipo de recursos, otro tipo de estrategias para poder llegar al objetivo que busca la superintendencia. Vamos a ver el día de hoy cuáles son esas funciones que la ley le ha otorgado. Y nos vamos a dar cuenta que aunque una de sus funciones es sancionar y por tanto como consecuencia imponer una multa, no necesariamente la SUNAFIL está creada para imponer multas. Porque hay que tener en cuenta, y de repente muchos de ustedes no me dejarán engañarlos, al decirles que lo que busca un trabajador, un ex trabajador, una organización sindical, cuando va y le toca la puerta a la inspección del trabajo a través de la SUNAFIL, es que su derecho, ¿no? Se subsane, ¿no? Es que su derecho no se vea vulnerado, o corrijan esa situación en donde su derecho ha sido vulnerado. El interesado, aquel que presenta una denuncia, muy pocas veces creo que lo haga por esperar que se multe a la empresa. Porque a lo largo del diplomado, y lo van a poder ver de repente conforme lo vaya mencionando en mi módulo, o en el módulo 2, o en el 3, donde van a ver un poco más de procedimiento sancionador, que si se multa o si se llega a imponer una sanción, en realidad quiere decir, o el trasfondo de esto, es que no se logró el resultado que se buscaba, que es que ese trabajador, ex trabajador u organización sindical vea reparado su derecho. Si la inspección del trabajo impone una sanción, en este caso una multa, o un cierre temporal, ya lo van a ver cuando lleguen a tipos de sanciones, ¿no? La SUNAFIL desde finales del año 2019 cuenta con una sanción más a imponer, antes todo era multas, del 2019 en adelante se modificó la ley y ahora existen dos tipos de sanciones, ¿no? Las sanciones pecuniarias con la imposición de multa y la sanción de cierre temporal. Ya en su momento, con el docente a cargo del módulo de sancionador, van a poder entender un poco esto mejor. Pero sí me gusta hacer esta introducción para que ustedes vayan un poco captando los conceptos y vean, ¿no?, lo importante que es permanecer durante todo el diplomado, porque definitivamente hay temas muy interesantes que van a ser ya tocados en el módulo 2 y en el módulo 3. Retomando el punto 4, que era el punto donde vamos a finalizar mi módulo, les decía que vamos a hablar acerca de estas estrategias por las que está apostando la Autoridad Inspectiva del Trabajo
adicional a la fiscalización y que es importante también conocer para poder aprender a dar respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo saber cuando me lleve una carta inductiva, cuando me lleve un mensaje orientador o cuando lanzo una fili de algún tipo de estrategia? Entonces, estos son las 6 sesiones, ¿no?, que están repartidas en 4 clases y que vamos a tener o voy a tener yo el gusto de poder compartir con ustedes. ¿Bien? ¿Qué es el Sistema de Inspección del Trabajo o mayormente conocido por sus siglas SIT? Ya adentrándonos a lo que me compete en este diplomado. Si nosotros leemos el reglamento que dispone o que establece las disposiciones relativas al sistema de inspección del trabajo, vamos a encontrar que la definición del SIT es la que ustedes están verificando en la pantalla, y es que es un sistema único, polivalente e integrado. Quiere decir que, a pesar que está conformado por distintos componentes, ya vamos a ver quiénes lo integran, en realidad lo que busca el sistema de inspección del trabajo es ser un sistema único e íntegro. Único porque es, valga la redundancia, el único sistema que toma este tipo de disposiciones relativas a la inspección, e integrado porque lo integran 3 componentes en específico. Y en la siguiente lámina vamos a ver cuáles son estos 3 componentes que integran el sistema de inspección del trabajo. Pero además no solamente lo conforman los componentes o los organismos o las instituciones, como lo queramos llamar, que ya vamos a ver, sino que el sistema de inspección del trabajo se alimenta, además se constituye por el conjunto de normas, órganos, servidores públicos y recursos orientados a garantizar el adecuado cumplimiento de la normativa laboral. Pero no solo de la normativa laboral, porque cuando hablamos de normativa laboral, podemos pensar, ¿no?, y a eso nos lleva la denominación normativa laboral, solo a pensar en aquellas obligaciones de índole o de corte laboral. Pero en realidad lo que busca el SIT es garantizar no solo el cumplimiento de la adecuada normativa laboral, sino también de la prevención de los riesgos para el trabajo, de la seguridad social, migración, porque el sistema de inspección del trabajo también protege a ese trabajador extranjero, ¿no?, al trabajador que está laborando en nuestro país, bajo las normas de nuestro país, pero que tiene una nacionalidad distinta. También encuentra protección y esto es también una protección a nivel constitucional, ¿no? Migración, trabajo de extranjeros y cuantas otras materias le sean atribuidas. En el marco, como lo mencioné, de nuestra Constitución Política del Perú. Si nosotros revisamos nuestra Constitución, vamos a encontrar que el Estado brinda o debe brindarle especial atención al trabajo, ¿no? Claro está, nuestra Constitución menciona incluso algunos grupos en donde el Estado va a brindar mucho más atención, como por ejemplo el caso de las madres trabajadoras, el impedido que trabaja o el menor de edad también que trabaja. De la legislación vigente, claro está, porque toda regulación debe estar sobre la legislación vigente o todo accionar del sistema de inspección del trabajo debe regularse bajo la legislación vigente. Eso es lógico, no vamos a aplicar legislación derogada, salvo que por allí exista algún tipo de cuestión particular. Bien, y de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano, porque recordemos que nuestra normativa no solamente está basada en legislación nacional, sino también en aquellos convenios internacionales ratificados por nuestro país, aquellos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es el caso de las vacaciones en los trabajadores a tiempo parcial. Si nosotros revisamos el decreto legislativo 713, que es el decreto legislativo que establece las disposiciones respecto de los descansos remunerados de los trabajadores de la actividad privada, siendo uno de ellos el descanso vacacional, vamos a encontrar que uno de los requisitos para poder gozar del descanso vacacional de 30 días, como nos dice la norma, es que el trabajador tenga una jornada de 4 horas diarias como mínimo. Eso nos llevaría a la reflexión de que un trabajador a tiempo parcial que tiene
o que labora menos de 4 horas, al amparo de nuestra legislativa nacional, no tendría derecho a vacaciones, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de lo que estamos aprendiendo o leyendo el día de hoy respecto del respeto también a los instrumentos internacionales ratificados por nuestro Estado, tendremos el convenio 52 de la OIT que establece que los Estados miembros deben garantizar por lo menos el goce de 6 días de vacaciones para todo trabajador. Por eso es que al amparo de ese convenio de la OIT es que los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a gozar 6 días de vacaciones, aun cuando, miren, no cumple el requisito específico que nuestra propia legislación nacional ha establecido. Pero existe una norma de rango internacional, ¿no?, de cobertura internacional que le otorga ese derecho. ¿Bien? Además, como nos señala aquí, las entidades componentes del CIP actúan de manera articulada bajo los principios de colaboración y eficacia, ¿no? El CIP está compuesto por 3 organismos y estos actúan en constante colaboración el uno del otro para poder realizar un trabajo eficaz. Entonces, ¿quiénes componen este sistema de inspección del trabajo? El sistema de inspección del trabajo está conformado por 3 organismos. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que ustedes pueden visualizar aquí. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y los gobiernos regionales, a través actualmente de las comisiones regionales para la inspección del trabajo. Vamos a dar mucho más énfasis a hablar un poco acerca de los gobiernos regionales, porque es importante que ustedes conozcan que había una regulación o había una regulación en cuanto a fiscalización hasta el año pasado y ahora ha cambiado un poco. Bien, vamos a centrarnos ahorita en estos 3 componentes. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como organismo rector del sector trabajo, digamos, lidera o está a la cabeza del CIP, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anteriormente, antes de la creación de SUNAFIL en el año 2014, tenía las competencias también de fiscalización a través de sus direcciones regionales de trabajo que tenían la función fiscalizadora, ¿bien? Cuando se crea SUNAFIL, se transfieren estas competencias de inspección a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, que actualmente es el ente rector de la inspección del trabajo en el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda fiscalización, toda inspección del trabajo recae en SUNAFIL. SUNAFIL se convierte en el ente rector de la fiscalización laboral. Eso quiere decir que el Ministerio de Trabajo no imparte ninguna política o no tiene ninguna inmersión en la inspección del trabajo. No, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como ente rector de todo el sector trabajo, tiene una dirección de políticas de inspección del trabajo también, en donde también puede regular, ¿no?, normativa general de aplicación al sector. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, les decía, asume entonces la rectoría de la inspección del trabajo. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde entran los gobiernos regionales? Si nos está señalando que a partir de la creación de la SUNAFIL asumió la rectoría de la inspección. En efecto, a partir del año 2014, SUNAFIL asume la rectoría de la inspección del trabajo, pero comparte aún determinadas competencias en cuanto a fiscalización y procedimiento sancionador en los gobiernos regionales a través de las direcciones o gerencias regionales de trabajo. Esto, y a través de una ley de fortalecimiento, se estableció que luego estos gobiernos regionales iban a ir transfiriendo temporalmente sus competencias por el plazo de 8 años a la SUNAFIL. ¿Bien? Por el momento estamos así. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Y para eso vamos a continuar a la siguiente lámina. Eso lo vamos a dejar para luego, aquí. Como les decía, antes las gerencias de trabajo y promoción del empleo
tenían facultad de fiscalización. ¿En qué casos? Para eso vamos a dar lectura a esto de aquí. Miren, lo que nos decían las disposiciones legales es: el ejercicio de la función inspectiva de trabajo a cargo de los gobiernos regionales establece que únicamente con la finalidad de precisar, perdón, esto, estaba viendo mal la diapositiva. Entonces, miren, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, los gobiernos regionales, en el marco de las funciones establecidas en el literal F del artículo 48 de la ley 27867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, desarrollan y ejecutan dentro de su respectivo ámbito territorial todas las funciones y competencias señaladas en el artículo 3 de la Ley 2886, que es la Ley General de Inspección del Trabajo. Entonces aquí, miren, se le está dando estas competencias a los gobiernos regionales para que puedan también tener esas competencias que le da la Ley General de Inspección del Trabajo. Pero ¿con relación a qué? Solo a las microempresas, sean formales o no, y de acuerdo a cómo lo defina el reglamento, en concordancia con las políticas y planes nacionales sectoriales, así como con las normas que emita el ente rector del sistema funcional. ¿Dónde encontramos esta disposición? Esta disposición la encontramos en la Ley 29981, que es la ley de creación de la SUNAFIL. Entonces, al amparo de lo que hemos leído aquí, es que los gobiernos regionales, a través de las gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo, tenían pues competencias para poder fiscalizar. ¿Bien? Ahora, esto que ustedes ven aquí, ¿no? De que solo era con relación a las microempresas, también necesita ser delimitado. ¿Y cómo se delimita? Por lo que ustedes ahorita vamos a leer aquí que dice: el ejercicio de la función inspectiva de trabajo a cargo de los gobiernos regionales, esa que hemos leído, le daba la ley de creación de la SUNAFIL, establece que únicamente con la finalidad de precisar el ejercicio de la función inspectiva a cargo de los gobiernos regionales, se considera como microempresa, es decir, al empleador que cuenta entre 1 y 10 trabajadores registrados en la planilla electrónica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa denominación o ese término microempresa, para efectos de determinar si iban a ser fiscalizados por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, teníamos que tener en cuenta o definir a la microempresa o entender por microempresa solo al empleador que contaba entre 1 y 10 trabajadores registrados en la planilla electrónica. Bien, en estos casos nada más, los gobiernos regionales a través de sus gerencias tenían competencias para fiscalizar. No sé si de repente alguno de ustedes en algún momento, ¿no?, ha tenido algún tipo de inspección y ha llegado no la SUNAFIL propiamente como tal, sino un inspector del gobierno regional, ¿no? Entonces decían tal vez, ¿por qué no viene la SUNAFIL? O por el contrario, de repente alguno de ustedes quiso en algún momento interponer una denuncia ante SUNAFIL y le dijeron no, tiene que ir al gobierno regional. Si eso les pasó, eso se debía a que la empresa para la que trabajaban se encontraba en este ámbito, ¿no? Era una empresa que contaba entre 1 y 10 trabajadores registrados en la planilla electrónica. Pero además de eso, para cerrar mucho más el asunto, no dejaban solamente a definición y como quien dice, pues échense a buscar, ¿no?, ¿qué microempresas tienen entre 1 y 10 trabajadores? No, sino que a efectos de poder definir o poder tener claro cuáles son estas microempresas o qué microempresas cumplen estas características, es que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo elaboraba un listado de microempresas que se encontraban bajo la competencia de los gobiernos regionales, considerando el promedio de trabajadores registrados en planilla electrónica en los últimos 12 meses anteriores al 30 de junio de cada año.
Es decir, imaginemos, ¿no? En el año 2021 se emitió el listado de microempresas que eran fiscalizadas por los gobiernos regionales durante el año fiscal 2022. Y este es el último listado que se emitió. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en un momento. Pero antes de eso, quisiera que ustedes vean cómo era esta resolución y cómo es que venía el listado de estas microempresas. Bien, voy a compartir. No, a ver qué pasa aquí. Voy a compartir acá esto. Acá. Aquí, miren. Esta resolución que ustedes visualizan aquí es la resolución, no, perdón, acá. Aquí, ya. Esta resolución que ustedes visualizan, que es la resolución 157-2021 TR, miren. Dispone esto. En el año 2021, con esta resolución, la resolución 157-2021, el Ministerio de Trabajo aprueba el listado de microempresas que son fiscalizadas por los gobiernos regionales durante el año 2022. Y miren ustedes, además, nos dice aquí, ¿no? Nos decía, o en toda resolución, porque hay que tener en cuenta que esas resoluciones se emitían año a año, ¿no? Para emitir el listado. Pero en uno de sus artículos, siempre esas resoluciones nos señalaban que no era aplicable en aquellas regiones en las que los gobiernos regionales ya hubieran transferido las competencias y funciones en materia de inspección a la SUNAFIL. Como les decía, ¿no? Se emitió una ley de fortalecimiento por la cual se señalaba que los gobiernos regionales debían remitir la competencia a la SUNAFIL. Entonces, año a año, esta lista se iba reduciendo. ¿Por qué? Porque conforme iba pasando el tiempo, la SUNAFIL iba tomando competencia absoluta en algunas regiones. Y entonces, donde SUNAFIL ya asumía competencias completas, el gobierno regional dejaba de tener competencias en inspección. ¿Bien? Esta es la resolución y miren, si ustedes ven, así era el listado. Si se dan cuenta, este es el listado que año a año salía, ¿no? El RUT, el distrito, la provincia, el departamento y el número de trabajadores. Como se dan cuenta, ¿no? Menores de 10, ¿no? Hasta 10 decía. Por eso es que solamente es 2, 1, ¿no? Entonces 5. Aquí están los RUT. Quiere decir que, por ejemplo, si uno de estos trabajadores quería denunciar a uno de estas personas, ¿no? Que muy probablemente son empresas individuales de responsabilidad limitada o personas naturales con negocio, la fiscalización no iba a venir de parte de SUNAFIL, sino iba a venir de parte del gobierno regional. Como les señalé, este es el último listado que se emite formalmente porque a partir de este año 2023, la SUNAFIL ya asumió competencias completas, totales, respecto de la fiscalización y también del procedimiento sancionador. Por eso es que no tenemos un listado para este 2023, porque ya actualmente todas las competencias las ha asumido la SUNAFIL. Entonces, eso quiere decir que los gobiernos regionales, ¿no? Ya no tienen injerencia alguna, deberían salir del sistema de inspección del trabajo, dado que ya no tienen competencias para fiscalizar, no. ¿Por qué? Porque además los gobiernos regionales, a través de sus gerencias regionales de trabajo, tienen otro tipo de delegaciones, como son las comisiones regionales para la inspección del trabajo.
¿Qué hacen las comisiones regionales para la inspección del trabajo? Tienen por objeto analizar la problemática del sistema de inspección del trabajo en el respectivo ámbito regional y proponer recomendaciones a la SUNAFIL para la mejora del sistema en concordancia con las políticas, planes y estrategias del sector trabajo y promoción del empleo. Esto es porque los gobiernos regionales, desde sus competencias, también tienen una mirada distinta de la realidad de cada una de sus regiones, distintas a las que puede tener SUNAFIL. Y al haber